es el minimalismo en la literatura? Es un estilo literario que se ha acuñado por diferentes escritores y poetas a lo largo de los años, que podemos centrar más o menos a principios del siglo XX. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este estilo minimalista que adoptan ciertos escritores o escritoras en la literatura? Estamos hablando de un tipo de escritura que tiene un enfoque reducido y específico, que prescinde del uso de un lenguaje rimbombante, descripciones excesivas e historias de fondo. Estamos hablando de un tipo de literatura que es breve, acotado, y que exige un rol activo de parte del lector, porque se busca que esa ausencia de verborrea excesiva sea reemplazada por un trabajo o un rol activo del lector, es decir, parte de la historia no está escrita en sí misma, sino que se termina de escribir en la imaginación del lector mismo. Para muchos, este tipo de literatura es una especie de rebelión contra la posmodernidad. Se encuentra basada principalmente en fragmentos de la vida o de una historia, que se presentan de forma muy acotada. Aquí nos encontramos con todo un movimiento literario que nos presenta libros que van incluso rebelándose contra el mercado. Pensemos que en el mercado del libro se mueven diferentes agentes. Son las editoriales, los escritores, editores, correctores, diseñadores, libreros, librerías. Un tema súper importante con el cual se revelan, que es un factor o un elemento de determinar qué libros se venden más o se venden menos dentro del mercado del libro. Uno de estos elementos es que, en general, siempre las librerías prefieren libros que tengan al menos unas 200, 300 páginas. ¿Por qué? Porque eso permite que tengan un lomo. Y al tener un lomo, donde se identifica el título y narrador, pueden presentar, por ejemplo, aquí se ve claramente que este libro es de King. Aquí se pueden leer los títulos, pero al tener libros cortos, por ejemplo, estos no alcanzan a tener un lomo. ¿Y qué exige esto? Que yo en la librería para venderlo no pueda ponerlo así, sino que tengo que ponerlo mostrando la carátula, lo que me reduce la cantidad de libros que yo puedo mostrar por sección. Y este tipo de literatura minimalista, de la que también es parte esta obra de Henry Estrada y muchos de los libros que él está creando, y también la obra que voy a comentarles más adelante, y la literatura de Alejandro Zambra, más muchos otros autores que voy a mencionar, vienen a rebelarse contra esto. O sea, no nos importa cómo comercializas el libro, si puedes o no ver el lomo, aquí estamos haciendo una rebelión que tiene otros propósitos y que busca otro tipo de lectores o que busca desarrollar otras habilidades en su lector y comunicarse de otra forma, comunicarse a través de lo que no decimos y lo que está muy vinculado con dos temas. La teoría del iceberg, que ya tratamos en este canal, y segundo, uno de los elementos esenciales de toda buena redacción, esta capacidad o arte de decir lo más con lo menos, que también está tratado en este video. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Ahora bien, hablemos de cuándo se origina o cuando se especula que se creó esta literatura minimalista. Hay quienes señalan que fue creado por los poetas imaginistas de principios del siglo XX, quienes en su poesía ya acuñaban el uso de un lenguaje sencillo, acotado, breve, y ponían de prioridad el decir lo más con lo menos, hacer un uso eficiente del lenguaje. Entre estos poetas podemos encontrar Ezra Pound, Stephen Crane y William Carlos Williams. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con el trabajo de Ernest Hemingway, un conocido escritor, reconocido el premio Nobel y un premio Pulitzer por su obra El viejo y el mar, que desarrolló un estilo minimalista en toda su literatura. Y él también desarrolló a fondo esta teoría del iceberg que está vinculado con esta idea, una literatura fragmentada, breve, que buscaba decir lo más con lo menos y hacer un uso de un lenguaje minimalista. En conjunto con él también se encontraba en la narración Samuel Beckett, quien también hizo un uso de estilo minimalista en sus historias. Y estamos hablando de que ya antes hablábamos de una aparición del minimalismo en la literatura en la poesía. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, con estos autores estamos hablando que llega de entrada a narración. Pues en el 60 y 70 vienen una serie de autores que también hacen uso de este estilo minimalista. Incluso si lo queremos relacionar con autores más actuales, podríamos mencionar las obras de Henry Estrada, las obras de Alejandro Zambra, ambos escritores chilenos. Relacionando con algunos procesos de actualidad, el último premio Nobel de Literatura, John Fosse, trabaja el minimalismo en su literatura, y esa es una de las razones también por qué fue reconocido. Aparte de que tiene una visión bastante innovadora sobre la dramaturgia y sobre la narración. Aquí he dado varias ideas más o menos de lo que es el minimalismo en literatura, pero para sintetizar esto quiero que se queden con 3 ideas para que ustedes puedan identificarlos en las diferentes lecturas que tengan. Cuando hablamos de literatura minimalista estamos hablando de frases cortas, menos es más y premisas simplistas. ¿Pero qué quieren decir cada una de estas? Cuando hablamos de frases cortas estamos hablando de una estructura bastante simple dentro de la narración.
que nos permite llegar a un mayor público como escritores, y para los lectores permite construir una historia de forma mucho más fácil y rápida, y lo que no está dicho se construye en la imaginación. Segundo, el arte de decir lo más con lo menos. Está relacionado con la teoría del iceberg. No me voy a extender mucho sobre este punto porque en este canal hemos hablado demasiado sobre el tema, pero ya lo pueden revisar. Y tercero, premisas simplistas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? En general se dice que las novelas minimalistas suelen evitar las tramas intrincadas y se centran en temas más emotivos y en el desarrollo de personajes. Si bien las relaciones entre los personajes pueden tener varias capas, las premisas en sí suelen ser mucho más sencillas. Quiero comentarles una de mis últimas lecturas que es partícipe de este movimiento o tipo de escritura minimalista. Estoy hablando de Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra. Soy el hijo de una familia sin muertos. Pensé mientras mis compañeros contaban sus historias de infancia. Entonces recordé intensamente a Claudia, pero no quería o no me atrevía a contar su historia. No era mía. Sabía poco, pero al menos sabía eso, que nadie habla por los demás. Aunque queramos contar historias ajenas, terminamos siempre contando la historia propia. Alejandro Zambra ya tiene varios libros publicados con este estilo. Este no es el único, pero quise comentárselo porque es mi lectura más reciente y la verdad es que me pareció interesante aquí ver en más concreto lo que es la literatura minimalista. No es el primer libro que leo de esta materia, pero sí es uno de los que quiero comentarles. Formas de volver a casa habla de la generación de quienes aprendían a leer o a dibujar mientras sus padres se convertían en cómplices o víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Alejandro Zambra muestra el Chile de mediados de los años 80 a partir de la vida de un niño de 9 años. El autor apunta a la necesidad de una literatura de los hijos, de una mirada que haga frente a las versiones oficiales. Pero no se trata solo de matar al padre, sino también de entender realmente lo que sucedía en esos años. Por eso, la novela desnuda su propia construcción a través de un diario en el que el escritor registra sus dudas, sus propósitos y también cómo influye en su trabajo la inquietante presencia de una mujer. Con precisión y melancolía, Zambra reflexiona sobre el pasado y el presente de Chile. Este libro se encuentra dividido en 4 capítulos, tiene un poquito más de 160 páginas, es un libro que puedes leer de una sentada, diría que cumple a la perfección la teoría del iceberg, tiene una muy buena estructura y composición de cada uno de los capítulos, están muy bien pensados cada uno, no diría que es una escritura de ejercicio, sino que hay una planificación y un pensamiento. Aquí tenemos 2 historias que se van entrelazando y que están directamente conectadas. Primero es el personaje principal, que es un niño de 9 años. A partir de su visión nos cuenta su historia. Y después este niño va creciendo y se muestra a través de fragmentos de su historia, su vida y diferentes sucesos que están relacionados con el Chile en el que le tocó vivir, con reflexiones sobre un momento de la historia del cual fue parte, pero como un personaje secundario. De hecho, el primer capítulo se llama Personaje secundario. Y tomando esta historia de este niño de 9 años, hace referencia a todos esos niños que vivieron en la época de la dictadura y que fueron una especie de personajes secundarios de estas historias y que tienen una visión, tienen una voz, algo que contar, una opinión sobre todo eso que pasó. Este niño después lo vemos crecer, o no lo vemos crecer, sino que a través de los fragmentos nos muestran parte de su vida adulta. Pero eso es una historia que se va contando. Hay una segunda historia, que es la historia del mismo autor, que va contando y reflexionando al mismo tiempo que va escribiendo. Y la verdad es que nos ofrece una oportunidad de ver el proceso creativo de Alejandro Zambra de una forma muy cercana e íntima, porque en particular he leído varios libros que hablan de los procesos creativos de los escritores, pero siempre es en un contexto de manual o ensayo. Acá lo hace inmiscuyendo su propia vida y ficcionándola dentro de este libro, hablándonos de una historia personal, de sus vivencias, de su experiencia con sus padres, con sus parejas, con su familia, y a la vez vinculando cómo ello se relaciona o lo inspira a crear ciertos momentos y a estructurar esta historia. Me gustaría que alguien más escribiera este libro, que lo escribiera ella, por ejemplo, que estuviera ahora mismo en mi casa escribiendo, pero me toca escribirlo a mí y aquí estoy, y aquí me voy a quedar. Esos fragmentos es como te entrega la oportunidad de leer realmente el diario de vida de este chico que va creciendo y que va viviendo diferentes momentos de su vida y que de cierta forma se relacionan con épocas y procesos históricos de acá de Chile. Este libro tenía ganas de leerlo hace mucho tiempo porque además tiene un tema sobre la mesa, que es todo un movimiento literario acá en Chile, que es llamada literatura de los hijos, donde empezamos a hablar de la literatura de los exiliados, de los que se tuvieron que ir de Chile, los que tuvieron que crecer afuera de Chile y después volver, o los que nunca pudieron volver, o los que se fueron y que perdieron ese vínculo con el país y que se sienten extranjeros donde quiera que vayan.
Y hay muchos autores que son partícipes de esto y muchos artistas. Haya vislumbrado este tema y lo haya propuesto a través de este libro es sumamente importante. Yo diría que esta es una de las obras fundamentales acá en Chile. Al leerlo, siento que este libro cumple a la perfección con este estilo minimalista, donde vemos frases cortas, hay una premisa bastante simple, pero muy, muy bien abordada. Y también encontramos esta arte de decir lo más con lo menos. Es decir, aquí nos cuentan una historia enorme, nos cuentan toda la vida de este personaje, de este niño de 9 años. Además, el proceso de escritura que tuvo el escritor detrás de esto y sus reflexiones, diferentes momentos de su vida, y todo en 160 páginas. Es un libro que tú lees y que claramente se sigue construyendo en tu mente. Yo lo leí ya hace unas semanas y todavía sigo pensando en muchos pasajes de este libro que nos dejan pensando y nos dejan teniendo una visión o tratando de interpretar o buscar qué había en esos periodos o fragmentos que no se mostraron y que fueron elegidos de forma muy selectiva por el autor. Y me quedo con esta frase que quiero compartir con ustedes de cierre. Abandonamos un libro cuando comprendemos que no estaba para nosotros. De tanto querer leerlo, creímos que nos correspondía escribirlo. Estábamos cansados de esperar que alguien escribiera el libro que queríamos leer. ¿No es acaso esa la historia quizás de todos los escritores?